Trágica noticia con la que comenzamos hoy. Al menos 100 niños han muerto en Pakistán como consecuencia de un ataque talibán. Esto nos permite reflexionar en el mundo islámico, en el Islam y también en esas corrientes extremistas. Por eso hemos invitado hoy, entre otras cuestiones, a Javier Aisa, experto, periodista, experto en el mundo árabe y uno de los miembros del espacio Redo de análisis precisamente en cuestiones referidas, por ejemplo, al islamismo. Javier Aisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amalia. Gracias por acompañarnos, Javier. Muy pues bien. como decíamos al principio, con el corazón encogido, ¿no? Con noticias como esta, con noticias como las de ayer que nos llevan a Sydney, a Australia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se pueden interpretar estos hechos? Sí, es terrible, incalificable, estas acciones absolutamente condenables, especialmente desde el mundo, desde el propio mundo islámico, ¿no? Son acciones terroristas que seguramente no obedecen a un plan estratégico perfectamente calculado y complementario, que por un lado, en el caso de Pakistán, puede responder a la problemática local de una guerra que existe terrible ahí por intentar conseguir por parte de los talibanes pakistaníes un espacio geográfico dado para llevar a cabo la imposición, como en el caso de Irak y Levante y Siria, por tanto, con los grupos Daesh, el Estado Islámico famoso, pues llevar a cabo un proceso de reislamización absolutamente intransigente. Y en el caso de Sydney, pues bueno, responde también a estas iniciativas puntuales, individuales, de gente que interpreta el Islam de esta manera también absolutamente intransigente, que considera que la violencia es un medio y al mismo tiempo un fin dentro del Islam, ¿no? Cosa que tiene que ver muy poco, por no decir nada, con lo que es la interpretación adecuada del Islam. Insisto, todo esto corresponde a una tendencia mucho más global, diríamos, de que este tipo de grupos, a los que habría que calificar, por decirlo de alguna manera, de grupos yihadíes que interpretan el yihad, porque el yihad es otra cosa completamente diferente, desde una posición extrema, pues se reproducen, tienden a ambularse, a ser cada uno más salvajes, insisto, para liderar el proceso de reislamización ultraconservador en el Islam. Son acciones puntuales, muy llamativas, porque así demuestran que tienen una fuerza que realmente no poseen, ni muchísimo menos, ¿no? El Islam, la segunda religión más extendida del mundo, pero realmente nada tiene que ver el Islam con el yihadismo. Claro, desde luego, en cuanto a ideología y en cuanto a organización, el yihadismo, diríamos, sería la extrema derecha del Islam. ¿Cuál es? El yihadismo no es lo mismo que el islamismo, ni el islamismo lo mismo que el Islam, son cuestiones completamente diferentes. Puede ser musulmán o quien quiera puede ser musulmana y no llevar a cabo ningún tipo de acciones yihadistas que entiendan que la propuesta islámica debe realizarse a través de tres cuestiones centrales. Una, la violencia. La violencia ya no de violencia defensiva, sino violencia agresiva, como una obligación moral de cada persona musulmana. Segundo, la interpretación literal de los textos, sin capacidad de adaptación a los tiempos, es decir, poner en cuestión una herramienta esencial del Islam, que es el ijtihad frente a la sumisión o el taklid. Y tercero, la intransigencia, es decir, toda aquella persona que no piense como yo es susceptible de ser asesinada, empezando por los propios musulmanes. No quiero ni contarte grupos musulmanes disidentes como los síes. Entonces, estos tres elementos son los que diferencian a estos grupos extremistas, radicales, absolutamente a los que hay que evitar y a los que hay que no solamente condenarse y combatir, de lo que son corrientes islamistas más moderadas, o un Islam tradicional, o incluso el Islam esencial, que me parece a mí que es el que vale la pena mencionar, que es el Islam reformador, que recoge posiciones de carácter crítico y de relectura de los propios textos sagrados, ¿no? Hay una cosa que me gustaría destacar, Javier, es, bueno, nos ponemos en situación en Europa, ¿no? Miles de musulmanes conviven en nuestro espacio europeo. Millones. Efectivamente, 21 millones. Jóvenes, muchos de ellos, que bueno, forman parte de su vida de grupos radicales islamistas. Bueno, primero el matiz de grupos radicales islamistas, eso nos daría
un poco pie a confundir todos los términos, ¿no? Es decir, insisto, islamistas son aquellas personas que interpretan el Islam con una clave política, y realmente existe esa clave política en el Islam. No tiene nada que ver con los grupos yihadistas, aunque algunos de ellos empezaron ese camino de Islam político, pero después, cuando vieron que el Islam político se moderaba y se reformaba, ellos cogieron la senda de la violencia, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, de los 21 millones de personas musulmanas que hay en Europa, europeas, además, habría que diferenciar ahí también que hay gente, digamos, de procedencia europea conversa o de segunda o tercera generación, pues habrá un 60% de gente menor de 25 años. De ellos yo creo que es una ínfima minoría, no sabría exactamente o no valdría la pena quizá cuantificarla, que se pueden sumar a grupos extremistas que, bueno, antes pasaron por Afganistán, ahora pasan por las tierras de Irak y Siria, o algunos también se infiltran en comunidades islámicas absolutamente pacíficas. Es decir, el 99% de los musulmanes o el 98% de los musulmanes son gente absolutamente pacífica, lo que quiere ver es tranquilo, en paz y además rezando, lo cual pues es muy sugerente en el plano de su religión. Entonces, sí, es verdad, existen gente joven, grupos que incluso, bueno, hacen caso a predicaciones de carácter extremista. Es evidente, existen, son una amenaza y hay que luchar contra ellos, y para eso están los servicios de inteligencia. Y ojo, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, porque ahora se ponen también noticias, salen noticias de cómo hemos violado nuestros propios derechos por aquello de perseguir, digamos, a gente extremista, lo cual les refuerza, porque dicen, esa es su democracia, nosotros tenemos otra, no la defendemos. ¿Cómo se difunden las ideas extremistas actualmente? Bueno, ahora, ¿Ha habido un giro a ver, en ese es decir, sentido? esta gente emplea las nuevas tecnologías, emplea las nuevas tecnologías, y hay unas redes importantísimas y además tremendamente prolíficas, que difunden mensajes ultraconservadores, insisto, literalistas, intransigentes, que anatemizan, y hay una palabra árabe que se llama tafkir. Entonces esta gente, lo que hace, esta gente joven, busca, diríamos, ir a un lugar donde se le ofrece un territorio que aquí no se les da suficientemente, es decir, están marginados, están en situaciones de mayor pobreza, no hay una política de acogida suficiente, pero sobre todo donde se les reconoce socialmente, además de lo que es la fascinación de la violencia para gente joven, y luego por otro lado, bueno, pues hay un pecunio, es decir, hay una posibilidad de obtener una serie de recursos económicos que aquí tampoco tienen, y es muy fácil en el momento de crisis y en el momento además de conflicto religioso dentro del Islam hacer caso, digamos, a algunos extremistas que también están insertos en algunas de las comunidades islámicas que hay en Europa, ¿no? Y aquí se utiliza como un territorio casi iba a decir un lugar de promesa para conseguir después una hipotética más allá, en el cual también se beneficien de todo lo que pueda haber en la vida eterna. Sí, Javier, hablemos de los medios de comunicación sin el ánimo de criticarnos duramente, ¿no? Pero sí quizá analizando cómo en general se muestra en los medios de comunicación generalistas la idea de lo musulmán, lo islámico, a veces vinculado o muchas veces vinculado con el terrorismo, ¿no? Bueno, yo creo que ha ido disminuyendo, pero se tiende sobre todo a sumar cosas, a mezclar cosas, a no precisar con claridad las diferencias de conceptos, la teología, la política. Hay una mirada de cierta superioridad también de nuestra propia historia pasada, lo que fue la Reconquista, las cruzadas. Hay un imaginario de conflictos sin darnos cuenta que en el fondo además son religiones del libro, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otra parte, se tiende a considerar que el factor religioso es un factor que no es suficientemente moderno, y que de alguna manera u otra también hay que rechazarlo. Y cuando estamos hablando de 1.500 millones de personas en el mundo que son creyentes, el factor religioso es central, ¿no? Y luego, bueno, pues hay cuestiones, digamos, más de orden político, es decir, de cierre de fronteras, de impedir que, si estamos en una sociedad democrática, se lleve a cabo una libertad de culto, y efectivamente eso significa que se ponga en marcha con todas la ley, pero sobre todo yo creo que el gran problema es el mutuo desconocimiento y la tesis de que inevitablemente existe un enfrentamiento, y no reconocemos que en el Islam hay un proceso histórico desde la época del profeta hasta la actualidad de Islam muy diverso,
de Islam espiritual, de Islam místico, de Islam sobre todo defendiendo la ética, que no otra cosa sería la auténtica ley islámica, de reforma, de adaptación a los tiempos desde los primeros tiempos del Islam. El gran problema, insisto, es una cuestión de educación. Y también, además, es mutuo, porque también el mundo islámico a veces ve con unos ojos que no son suficientemente adecuados a lo que es el mundo exterior. Creen que todos los problemas vienen de fuera. Es una amenaza, quizá especialmente de Estados Unidos. Bueno, sí, consideran que todos los problemas vienen de fuera. Y en realidad, desde hace muchos siglos ya, los problemas también están incorporados en la propia interpretación del Islam. Hay una interpretación libre, abierta, absolutamente crítica, ética, y bueno, hay quienes piensan que la interpretación debe ser justamente lo contrario, es decir, una sociedad cerrada, un mundo intransigente, un mundo donde lo que se dice escrito está y no tiene mayores posibilidades de cambio, un mundo que considera que la violencia es un deber sagrado. Todo eso es un Islam que en realidad, digamos, es un Islam grupuscular, es un Islam pequeño, mínimo, pero que, bueno, que tiene mucha capacidad de propuesta y sobre todo que es muy llamativo y muy espectacular para los propios medios. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones, mucho que hablar desde luego, porque es una religión que, bueno, pues merece la pena estudiar, es lo que llevas haciendo hace muchos años, sí, ¿verdad, Javier? Y tiene sin duda muchas aristas y existe en general bastante desconocimiento y de ahí quizá el rechazo que existe en nuestro mundo respecto al mundo árabe. Una palabra, ¿no? Dios es uno, Alá, efectivamente, pero las maneras de denominar el nombre de Dios en el Islam pueden llegar a ser hasta 99. A partir de ahí, que cada persona quiera decir lo que interprete, ¿no? Javier Aisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Hasta pronto. Bueno, abrimos así el programa hablando del mundo árabe y seguimos ahora con otras historias.